Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Antes que todo, te mando un cordial saludo. El día de hoy vamos a continuar con la exploración de miembros inferiores. Vamos a ver lo que es la articulación de la cadera, vamos a ver lo que es la articulación de la rodilla y la articulación del tobillo, sus arcos de movilidad, así como también las lesiones más comunes con las cuales nos vamos a encontrar y cómo poder diagnosticarlas, ¿no? Cómo poder atacarlas. Bien. Vamos a hablar en primer lugar de la articulación coxofemoral o articulación de la cadera. Tenemos que en cuanto a su definición se define como un tipo de articulación sinovial esferoidea que va a conectar la cintura pélvica con la extremidad inferior. Tenemos lo que es el fémur, ¿no? La mayoría de los adultos mayores que entran en un estado de descalcificación tienden a sufrir la famosa fractura de cadera, ¿no? Hay varios tipos, pero la más común es cuando el cuello del fémur se rompe de forma ya sea completa o incompleta y eso me genera, tenemos que pasar al paciente a operación. Bien, nos vamos a encontrar con lo que es la cresta ilíaca, como está en la imagen, el ilion, el acetábulo, el isquion y el pubis. Tenemos que en esta articulación la cabeza del fémur se articula con el acetábulo del hueso coxal y junto con los ligamentos que vamos a ver un poquito más adelante, generan todos los movimientos de cadera, ¿no? Flexión, extensión, aducción, ABD, ADD, ¿no? Circunducción interna, externa. Muy importante saber que requerimos obviamente todos estos movimientos para generar la biomecánica. En la clase pasada vimos lo que son los miembros superiores y es lo mismo, ¿no? Somos un complejo perfectamente elaborado, ¿no? En cuanto a biomecánica, que dependiendo todas las actividades que hacemos, ¿no? Desde estar sentados, estar de pie, caminando, realizar algún deporte, ¿no? Tenemos que tener esta complejidad funcionando al 100, esta complejidad articular funcionando al 100. ¿Qué movimientos hace la cadera? Bien, no confundir con los movimientos de tronco, ¿no? He visto que muchos estudiantes les pido que realicen una flexión de cadera y se inclinan, ¿no? Como si estuvieran saludando en Japón. Y no es así, eso es flexión de tronco. Aquí tenemos lo que es la flexión y extensión de cadera, ¿no? Tenemos dos tipos de extensión con rodilla en flexión y con rodilla en extensión. Tenemos la abducción y la aducción. La aducción, como lo mencioné en los problemas de postoperatorios de cadera, va a quedar prohibida para el paciente. ¿Por qué? Porque en esa posición tenemos que la cabeza femoral tiende a botarse un poco de la fosa esferoidea y podríamos generar una luxación o una subluxación. La aducción, la ABD está permitida, ¿no? Tenemos lo que es rotación interna, rotación externa, circunducción interna, circunducción externa, ¿no? Hacemos todos estos movimientos consciente o inconscientemente para generar una buena biomecánica en general. Aquí tenemos una vista lateral de la cadera. Vamos a hablar de los principales ligamentos con los que nos vamos a encontrar aquí. Estos ligamentos nos ayudan a hacer los movimientos que estaban en la imagen anterior. Tenemos los ligamentos sacroiliacos posteriores, tenemos el ligamento sacroespinoso, también contamos con el ligamento sacrotuberoso, tenemos el ligamento isquiofemoral, tenemos el ligamento iliofemoral, tenemos el ligamento pubofemoral y tenemos el ligamento inguinal. Hablando de patologías, ¿no? Una muy conocida también es la famosa pubitis. ¿Qué pasa aquí? Bueno, se inflama el ligamento pubofemoral por movimientos de ABD demasiado bruscos, demasiado repentinos. Esta lesión la pueden sufrir mucho tipo de deportista, mucho tipo de futbolista, de gimnasta olímpica, por ejemplo, cuando hacen una hiperextensión. También, como dato curioso, cabe mencionar que los chicos con síndrome de Down tienden a tener mucho tipo de lesión ligamentosa. Recordar que esos ligamentos de estos chicos son un poco más laxos, ellos suelen tener lo que es la famosa hiperlaxitud ligamentosa. ¿Qué genera esto? Una mayor laxitud de los ligamentos y por ende tienden a distender un poco más que un ligamento normal.
Cualquier tipo de lesión, ¿no? que nos encontremos en cuanto a afección que tenga que ver con estos ligamentos, la vamos a poder diagnosticar cuando nosotros le pidamos al paciente que haga cierto movimiento y veamos si hay dificultad al hacerlo o si hay dolor, ¿no? Recordar si hay dolor, vamos a utilizar la famosa escala de EVA para preguntarle a nuestro paciente qué tanto le duele. El 1 es lo mínimo, el 10 es lo máximo. Entonces, por ejemplo, supongamos que llega un adulto mayor post operación de cadera. Nosotros tenemos que trabajar lo que es la fuerza en los músculos que nos ayudan a caminar, ¿no? Tenemos que ayudar al paciente a pasar de sedestación a bipedestación previamente por medio de ejercicios isométricos, ¿no? Después pasar a los ejercicios isotónicos, pero muy fácil, vamos a valorar cómo se valora la cadera. Paciente de cúbito supino y nosotros que se pega hacia nosotros como si hacia un costado de la camilla y nosotros vamos a hacer una toma y una contratoma y vamos a empezar a realizar los movimientos que sabemos que tiene la cadera, los movimientos que ya mencionamos. Dependiendo lo que nos indique si hay dolor, vamos a saber si hay un ligamento afectado. Tenemos esta vista lateral, ¿no? Los ligamentos que están hacia adelante, hacia anterior, es el inguinal, el pubofemoral y el iliofemoral. Entonces, si realizamos movimientos de flexión de cadera, de ABD de cadera, de aducción de cadera, es uno de estos tres ligamentos en el orden que mencioné. Y si realizamos movimientos de extensión de cadera o de circunducción con la cadera hacia atrás, podríamos estar hablando de una afección en un ligamento sacroespinoso, ¿no? O sacrotuberoso. Bien, más inferiormente tenemos lo que es la articulación de la rodilla. Esta solamente consta de dos movimientos, de flexión y de extensión. Aquí tenemos lo que es el fémur, tenemos el cartílago que evita que choque y por ende que osifique, como lo había mencionado. Tenemos la tibia y tenemos el peroné. Patologías que podemos encontrar aquí, ¿no? Un genuflexum, un genorrecurvatum, un genuvaro, un genuvalgo, ¿no? Lo explicaremos también más adelante, pero por este sistema óseo que están compuestos, por estos huesos, es que está compuesta la articulación de la rodilla. Y hablando en cuanto a ligamentos, recordar que un ligamento va a unir hueso con hueso y un tendón músculo con hueso. Tenemos muchos y muy importantes en lo que es la rodilla. Tenemos el ligamento colateral medial, tenemos el ligamento colateral lateral o también conocidos como ligamento colateral interno o ligamento colateral externo. Tenemos los famosos ligamentos cruzados, ya sea el anterior o el posterior, ¿no? Estos son los que evitan que la rodilla se vaya hacia atrás. Y en la rótula, que es el huesito que tenemos en medio, tenemos el tendón rotuliano. Bien, ¿cómo saber qué pruebas puedo hacer, ¿no? Son denominadas las famosas pruebas de cajón. Este es un tip muy valioso. Cuando un paciente les refiere a dolor en la rodilla, más en específico en la zona posterior, ¿no? Lo que viene siendo el hueco pupitleo, y claro, diagnostiquemos que hay inflamación, que hay dolor, ¿no? ¿Cómo saber si es el ligamento anterior o es el ligamento cruzado posterior? Muy fácil, cuando el paciente te diga que siente molestia cuando sube escaleras, es el ligamento cruzado anterior. Cuando el paciente te diga que siente molestias cuando baja escaleras, es el ligamento cruzado posterior. ¿Por qué? Inconscientemente hacemos un poco más de carga, obviamente, cuando estamos subiendo escaleras, ¿no? Hacia adelante. Tiramos un poco nuestro peso hacia adelante. Cuando estamos bajando escaleras, lo tiramos un poco hacia atrás. ¿Por qué? Pues para evitar caernos, ¿no? Bien, ese es un tip. Para saber si es el ligamento rotuliano, ponemos al paciente de cúbito supino, le pedimos que haga flexoextensión de rodilla, mientras nosotros ponemos el dedo pulgar y el dedo índice en la rótula, en los lados de la rótula, mientras el paciente hace sus movimientos indicados. Si tenemos que esta rótula baila, ¿no? La famosa rótula bailarina, ¿no? O patela bailarina,
vamos a tener una debilidad del ligamento rotuliano, ¿no? Bien, para hacer la prueba y evaluar los ligamentos colaterales, ya sea interno o externo de la rodilla del paciente, vamos a pedirle que coloque la rodilla en semiflexión y después con mis manos voy a generar fuerza del lado interno o del lado externo. Si molesta, ¿no? Como una especie de palanca, si molesta del lado interno, pues me va a hablar del ligamento colateral interno, y si es del lado externo, pues del externo. Bien, ahora otra articulación muy interesante también es la famosa articulación del tobillo, ¿no? La famosa articulación denominada tibioestragalina, ¿no? Vamos a ver un poquito los huesos por los que está compuesto el tobillo. Tenemos la tibia, tenemos el peroné, que es el verde, y el pie siempre se va a dividir en tres zonas, ¿no? Lo que viene siendo el retropié, el medio pie y el antepié. En el retropié solamente vamos a contar con dos huesos muy importantes. El calcáneo, que es el huesito anaranjado, este hueso, si podemos observar, es el más grande, es el más grueso. ¿Por qué? Como lo expliqué en la clase pasada, todo tiene un porqué. Porque este es el hueso encargado de soportar todo nuestro peso. Después, arriba de él tenemos el famoso astrágalo. Este es el que une con la tibia. Estos forman la parte del retropié y se encargan de hacer el soporte de talón en el momento de realizar la marcha. Después, en la zona del medio pie, vamos a contar con 5 huesos. Tenemos el cuboides, tenemos el escafoides y tenemos 3 cuñas, ¿ok? Aquí solamente podemos observar 2, pero son 3 cuñas. La cuña interna, intermedia y externa. ¿Qué va a hacer el medio pie? El medio pie se va a encargar de estabilizar. Al momento que nosotros damos el paso, estabilizar para que no nos caigamos. ¿Ok? Y en la zona del antepié tenemos lo que son los 5 metatarsianos, ¿no? Siempre se va a empezar a contar desde el metatarsiano 1, que viene siendo el dedo gordo del pie, hasta el pequeño, ¿no? Entonces es metatarsiano 1, 2, 3, 4 y el último es el pequeñito. Y después tenemos las falanges, distales, mediales y proximales. El primer ortejo, también se denominan así, ortejo 1, que es el dedo gordo, ortejo 2, ortejo 3, ortejo 4 y ortejo 5. El primer ortejo también se conoce como halus. Este solamente va a contar con dos falanges, proximales y distal, ¿ok? Los otros 4 ortejos, del 2 al quinto, ya van a contar con falanges distales, mediales y proximales, ¿ok? ¿De qué se va a encargar esta zona? Pues de hacer la fase del impulso. Entonces, repito, la fase de la marcha tiene lo que es el apoyo de talón, el apoyo plantar, que lo hace el medio pie, y el empuje de dedos. Esto lo hace el antepié, gracias a los metatarsianos y gracias a las falanges que mencionamos. Bien, recordar, si podemos observar que yo, había dicho, ¿no? que el retropié se encarga de soportar todo nuestro peso. Entonces aquí nos podemos encontrar con un sinfín de patologías, ¿no? Nos podemos encontrar, gracias a un pie cóncavo, que es el aumento del arco plantar, que los huesos del medio pie se muevan un poco, se desplacen. Nos podemos encontrar con fracturas, ¿no? Por estrés, por también nos podemos encontrar desde esguinces, ya sea de grado 1, que es una distensión brusca de los ligamentos, grado 2 es una ruptura parcial de los ligamentos, o un grado 3, que es una ruptura total de los ligamentos. Nos podemos encontrar con una luxación, con una subluxación, ¿no? Un sinfín de patologías, una fractura incompleta, una fractura completa. Ya hablando, por ejemplo, en el campo de podología, el pie diabético, úlceras, problemas de circulación, onicocriptosis bilateral, onicomicosis, ¿no? Fascitis plantar, talalgia,
metatarsalgia, en fin, N cantidad de lesiones. Pero lo primero es conocer la anatomía del pie, ¿no? En cuántas zonas se divide y qué hace cada zona, ¿no? Y bueno, en cuanto a movimientos, tiene lo que es la flexión plantar, la flexión dorsal, la inversión y la eversión. También contamos con la circunducción interna y circunducción externa. Por ejemplo, la mayoría de las lesiones de los esguinces de tobillo se van a encontrar en inversión, ¿ok? Por eversión va a ser por un impacto, una fuerza directa, ¿no? Pero que ataque desde el lado exterior. Cuando yo hago valoración, ¿no? de tobillo, pues siempre en un esguince de tobillo voy a encontrarme con las características normales del dolor, inflamación, ¿no? El edema. Pero ¿cómo saber si es grado 1, si es grado 2, si es grado 3? ¿No? Porque en los 3 va a haber dolor, ¿sí? En los 3 va a haber una reducción de movilidad, ¿sí? En los 3 va a haber inflamación, ¿no? No hay que guiarnos por lo que nos dice el paciente del dolor, porque recordar que cada uno tenemos umbral de dolor muy distinto, ¿no? Pero podemos hacer pruebas. ¿Qué pruebas hacen aquí? Pues hago lo que es la toma y la contratoma y empiezo a realizar los movimientos de tobillo, ¿no? Para ver si hay molestia. El tobillo cuenta con los ligamentos colateral externos, internos, los músculos intrínsecos, tenemos lo que es los músculos extrínsecos, son los más grandes, como el tibial anterior, tibial posterior, que nos ayudan todo el tiempo a la biomecánica de la marcha. Entonces, bien, hoy repasamos un poquito de anatomía, repasamos un poquito de arcos de movilidad, de lo que vienen siendo los miembros inferiores, así como también las posibles patologías con las cuales nosotros nos vamos a encontrar. Más adelante iremos desglosando un poco más esto. Pues bueno, por hoy sería todo. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y nos vemos en la siguiente clase.